Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a este resumen de noticias. Nos vamos de inmediato a las informaciones. La factura petrolera de este 2019 disminuyó en 32 millones de dólares, pese a que la importación de combustibles más bien aumentó en 1.3 millones de barriles. Esto respecto al año anterior, informó la refinadora costarricense de petróleo. La factura petrolera de Recope este año disminuyó un 2% con respecto al 2018, es decir, mientras el año anterior la importación del crudo costó 1.618 millones de dólares, para este año fue de 1.586, una diferencia de 32 millones de dólares menos. Según Eric Solano, director de Comercio Internacional de la refinadora costarricense de petróleo, la caída obedece a varios factores. Primero, la expectativa económica no fue la mejor. Los precios internacionales disminuyeron, el tipo de cambio del dólar bajó también. El conflicto entre los Estados Unidos y China desestabilizó la economía mundial y por ende el mercado petrolero, pues el primero espera poner más impuestos al segundo. Nosotros como importadores, el tema de que el precio sea menor es positivo, ¿verdad? Eso implica que el precio al consumidor final pues también será menor. Entonces, básicamente, que el mercado haya tenido precios promedio menores durante 2019 con respecto a 2018 es positivo para nosotros, por ser netamente importadores de productos terminados. Solano enfatizó en que pese a la disminución en la factura, la importación aumentó en 1.300.000 barriles con respecto al 2018, es decir, los costarricenses consumieron más hidrocarburos. Lo que más subió fue el consumo de gasolina plus con 600.000 barriles más que el 2018, 300.000 más de súper y 240.000 barriles más de jet, que es el combustible utilizado por los aviones. Mientras tanto, el diésel se mantuvo estable. Para el año que viene, el funcionario comentó que no se descarta una recesión en la industria petrolera, movida por los conflictos entre países productores de petróleo. Alemania, por ejemplo, rozó la recesión en octubre y siendo Estados Unidos el mayor proveedor de crudo de Costa Rica, los conflictos en esa nación no son ajenos a la economía nuestra. Básicamente los precios durante el 2019 estuvieron más bajos en promedio que en 2018 por temores en la economía global de una recesión y de que no era, pues de que no estaba bien. Y por otro lado, el tema del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que pues en realidad viene desde hace años ya, pero digamos que este año se profundizó con los impuestos que quería imponer Estados Unidos y que impuso. De hecho, en algunos de los materiales impuso algunos impuestos adicionales. El precio del barril rondó este año los 55 y 70 dólares y se esperan cifras similares para el 2020. La factura petrolera del próximo año podría alcanzar, según las proyecciones de Recope, 1.800 millones de dólares. La Cámara de Exportadores de Costa Rica prevé que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, el país no logrará cumplir con la meta exportadora fijada por COMEX para el 2019. Este año no se cumplirá la meta anual de exportaciones fijada en 11.800 millones de dólares y se llegará apenas a un 98% de cumplimiento de esa expectativa. Esto marca una diferencia con respecto al año anterior, cuando más bien la meta se superó. Así lo divulgó este miércoles la Cámara de Exportadores de Costa Rica. El país lamentablemente no alcanza la meta exportadora. Según nuestros números aproximados, no va a haber dos productos que vayan a final de año a tener algún liderazgo, por lo que creemos que la meta exportadora lo que se va a cumplir es en un 97 o un 98% lo más. Recordemos que el año pasado sí llegamos, crecimos a un 103%. A octubre anterior, las exportaciones de bienes nacionales alcanzaron un valor de más de 9.600 millones de dólares, un crecimiento de 1,3% con respecto al mismo periodo del 2018. Esto gracias a un crecimiento del 8% en las ventas al exterior provenientes de zonas francas, pues las actividades fuera de ese régimen especial más bien decrecieron en un 6%. Crecer en un 1 definitivamente es no crecer y eso lo lamentamos. Y de ahí
Importante los dos regímenes que tenemos. Tenemos el régimen de zona franca, el cual es un régimen que está creciendo y es el que está de verdad en este momento dando los números positivos, donde en el mes de octubre creció un 8%, pero el régimen definitivo decreció un 6%. Ha venido creciendo, como dice Laura, a una tasa de un 8%. Es un sector que está sosteniendo las exportaciones hoy por hoy. Consideramos que por suerte Costa Rica apostó desde hace más de 30 años a este modelo de exportación y que existen los incentivos para mantener y seguir atrayendo este tipo de empresas. Para la Cámara es preocupante este dato, pues los más perjudicados son los sectores agrícolas y alimentario, que es el mayor generador de empleo en zonas rurales y pymes. Lamentablemente, en el sector agroexportador, especialmente el subsector de alimentos, ha entrado en crisis. No vamos a tapar el sol con un dedo. Si bien estas son proyecciones, no son números definitivos, pero sí definitivamente de un 4 a un 6% de caída en las proyecciones, pues muy difícilmente va a revertirse la tendencia. Y es sumamente preocupante por el arraigo que tiene este sector en las familias costarricenses, especialmente en el sector rural. Para el 2020, el sector exportador está solicitando al gobierno negociaciones para bajar los costos en la terminal de contenedores de Moín, la ampliación de la Ruta 27, la agilización de los trabajos en la Ruta 32, el mejoramiento del Puerto Caldera, así como un tipo de cambio más competitivo. A la fecha, en el país existen 2.415 empresas exportadoras que envían sus productos a 155 destinos y que generan en el país 690.000 empleos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aprovechó su participación en el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra para solicitar fondos para ayudar a los migrantes. En un encuentro con organismos de la ONU, el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitó fondos de la cooperación internacional para atender a la población migrante y refugiada. La actividad tuvo lugar este miércoles en Ginebra, en el marco del primer Foro Mundial de Refugiados, con asistencia de al menos 19 representantes de misiones y organismos internacionales. Durante hora y media, el presidente Alvarado expuso la situación de Costa Rica en materia de atención de migrantes. El mandatario apeló a la responsabilidad compartida y a la solidaridad internacional para tener fondos suplementarios para continuar proyectos en salud, educación, protección social, regularización y asistencia básica ya en marcha en Costa Rica, pero que necesitan un reforzamiento. Entre las propuestas se planteó aulas de escucha en centros educativos de primaria y secundaria que presentan mayor incidencia de población migrante en el país. Además, una campaña de sensibilización para la erradicación de xenofobia en la población estudiantil y una alianza público-privada para generar empleo. Por su parte, la directora general adjunta de la Organización Internacional de Migraciones, Laura Thompson, anunció el compromiso de la organización de continuar colaborando con Costa Rica. Costa Rica es el país latinoamericano con el mayor porcentaje de población inmigrante respecto a su población total, con un 10.5% para el 2019, y que del 2017 al 2019 las solicitudes de refugio se incrementaron de un promedio mensual de 528 a 3.313. La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, aplaude las medidas que tomó el Poder Ejecutivo este año para salvaguardar la economía del país. Sin embargo, considera que el reto para el 2020 será la generación de empleo. Laura Chinchilla, expresidenta de la República, respalda la labor del mandatario Carlos Alvarado en cuanto a las medidas que se han tomado este año para resguardar la economía del país. La liberacionista aplaudió que el gobierno, con el apoyo de la mayoría de diputados, lograra abordar la reforma fiscal, un tema que consideró complejo y que generó incertidumbre por años. Y me parece que la suma de un gobierno que no le tuvo miedo, por lo menos, a abordar temas tan complejos como la reforma tributaria, que también en mi gobierno tratamos de aprobarla, contó con un grupo de diputados de oposición responsables que supieron también que el tema finalmente había que resolverlo. Ha sido un año difícil para la población, se ha pedido sacrificio, la economía, lógico esperar que reaccionara
encogiéndose un poco a raíz también de las decisiones tributarias, pero confiamos en que este año los actores económicos, el sector empresarial, trate un poco de ir hacia adelante. Pese a esto, la exmandataria fue muy clara en considerar que uno de los retos más grandes para el Poder Ejecutivo el próximo año es la generación de fuentes de empleo. Además, recalcó que aunque esta fue una década con mayor preocupación ciudadana, Costa Rica se ha logrado mantener a flote, resaltando también la participación de la mujer en el ámbito político, aunque manifiesta que aún queda mucho por hacer. Yo creo que con una década con ganancias, pero también con pendientes, con tareas que no logramos resolver, una de ellas lo que conversamos en esta actividad, el tema de la desigualdad, y también una década en donde arrancamos con una economía creciendo mucho más alto, con también expectativas de empleo mayores, y cerramos con una economía en un nivel muy bajo. De ahí que, de nuevo insisto, me parece que la prioridad del gobierno hacia adelante tiene que ser crecimiento de la economía y generación de fuentes de trabajo y de emprendimientos para los costarricenses. Laura Chinchilla además se refirió a la participación del presidente Carlos Alvarado en el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra y espera que de ahí se puedan brindar alternativas de apoyo para Costa Rica, siendo uno de los países que más ayuda a la población refugiada. La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, considera que la norma técnica para interrumpir el embarazo en caso de que la madre se encuentre en riesgo es un paso a favor de la mujer. Chinchilla dijo que ya era necesario reglamentar una ley que se aprobó hace más de 40 años y agregó que el texto cuenta con los parámetros para aplicar este proceso en los casos estrictamente requeridos. La exmandataria manifestó que la norma no va más allá, como muchos consideran, refiriéndose a grupos que se oponen a este procedimiento, argumentando que abre un portillo al aborto libre. Chinchilla explicó que la norma técnica cuenta con las reglas correspondientes para ejecutarlo de la manera correcta. El decreto de la norma técnica fue firmado el jueves anterior por el presidente Carlos Alvarado, luego de llevar el texto a consulta por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social. La entidad aseguradora tiene un plazo de 6 meses para redactar el protocolo necesario para aplicar dicho procedimiento. Sin lugar a dudas, yo creo que es un paso necesario, que en lo fundamental lo que hace es reglamentar una ley que ya hace más de 40 años la habíamos aprobado. Algunos quieren insinuar que la norma va más allá de lo que la ley en este momento admite, pero a mi criterio la ley básicamente establece los parámetros que desarrolla ese reglamento y sí era un reglamento y un paso necesario en favor de la mujer. Hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Y una propuesta de reforma al Código de Trabajo permitiría que las personas puedan trabajar más horas al día, siempre y cuando se respete la jornada laboral semanal. Con la iniciativa se busca flexibilidad en los horarios y permitir incluso más días libres. Una persona que labore en una actividad catalogada como no insalubre ni peligrosa y que requiera procesos continuos podría trabajar hasta 12 horas diarias por 4 días y tener un fin de semana de 3 días. Así lo estipula un proyecto de ley que se discute en el Congreso y que permitiría jornadas ampliadas más flexibles en horarios diurnos, mixtos y nocturnos. La justificación de la iniciativa es actualizar el Código de Trabajo para adaptarlo a las exigencias del mercado laboral. El objetivo de este proyecto de ley es actualizar el Código de Trabajo de manera que responda a nuevas necesidades de protección de los derechos de las personas trabajadoras que están trabajando en jornadas diferentes a las que se contemplan actualmente en el Código, por ejemplo la jornada 4-3 o la jornada anualizada. Es una necesidad del mercado de trabajo contar con este tipo de jornadas, pero principalmente es una necesidad de las personas trabajadoras que estén reguladas estas jornadas para que no se desprotejan sus derechos laborales. La reforma modifica los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo y permite en algunos casos excepcionales, como el primero citado de jornadas de hasta 12 horas, pero mayoritariamente que no superen las 10 en horario diurno, 9 horas 30 minutos en jornada mixta y 7 horas y 20 minutos en jornada nocturna, todas ellas mientras no superen la jornada semanal establecida por ley, de 48, 42 y 36 horas respectivamente.
La reforma incluye fortalecer la labor de inspección del Ministerio de Trabajo para garantizar que no se caigan abusos. Al mismo tiempo, estamos impulsando, paralelo a este proyecto de ley, una reforma a la inspección laboral del Ministerio de Trabajo de manera que tengan mayores herramientas para justamente supervisar el cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras en un contexto no solamente de modernización del Código de Trabajo, sino de necesidad de ampliar entonces el marco de protección ante las nuevas formas o las nuevas dinámicas de los mercados de trabajo. El proyecto para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras ya fue dictaminado y podría ser votado y aprobado en enero. Banco de Costa Rica te trae el tipo de cambio. ¿Cuál es el valor del dólar para este miércoles? Lo vemos a continuación. Según el Banco Central, la compra está en 562 colones con 52 céntimos, mientras que la venta en 569 colones con 16 céntimos. El tipo de cambio fue presentado gracias al Banco de Costa Rica. La Fiscalía de Delitos Económicos allanó este miércoles varias oficinas del BAC San José en Escazú, un bufete de abogados, una oficina de consultoría financiera en Avenida Escazú y 2 casas de habitación en Curridabat, una de ellas del exgerente del BAC Gerardo Corrales, para secuestrar documentos relacionados con investigación vinculada con la corporación Jamber. Las diligencias judiciales tenían como objetivo incautar evidencia documental y electrónica sobre las operaciones administrativas y financieras que se hicieron durante el proceso de declaratoria de quiebra de la corporación Jamber y Fomento Agrícola del Atlántico S.A. Los hechos se dieron en mayo del 2015, cuando las empresas alegaron problemas financieros ante el juzgado concursal de San José y se extendieron al menos hasta septiembre del 2018, cuando se resolvió la declaratoria de quiebra. De acuerdo con información divulgada por La Nación, en el 2016, el Banco Nacional interpuso una denuncia contra ellos por un supuesto fraude de $6 millones. Luego, el Banco de Costa Rica planteó el mismo reclamo por 6.900 millones de colones y Bancrédito por 1.200 millones de colones. Las autoridades de tránsito instan a los conductores a no retirar la calcomanía del marchamo correspondiente a este año, aunque ya tenga pagado el del 2020, pues podrían exponerse a una multa de 23.000 colones. Si usted quita de su parabrisas la calcomanía del marchamo del 2019, a pesar de que ya pagó el del 2020, podría ser multado con 23.000 colones. El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, señaló que en teoría los oficiales de tránsito no deben hacer partes por andar el marchamo del 2020, pero sí recomendó a los conductores no retirar aún el sticker de este año. Esto por cuanto el artículo 4 de la Ley de Tránsito establece la obligatoriedad de portar la calcomanía del marchamo hasta final de mes. Precisamente la Cámara Costarricense Automotriz calificó como ilógico y absurdo que se multe a un conductor que tenga el marchamo del 2020, ya que ese pago se habilitó desde noviembre. El gobierno nos invita a pagar el marchamo anticipadamente desde noviembre. Por otro lado, si lo pegamos, nos multa. Dice que lo tenemos que pegar hasta el año entrante. La ilógica, lo absurdo, lo ilegal. Si obtenemos el marchamo 2020, quiere decir que hemos pagado los anteriores y que tenemos RITEVE al día. Por lo contrario, no tienen por qué multarnos. Por otra parte, RITEVE informó que hasta este momento 139.731 vehículos no tienen la revisión al día y de ellos 114.928 autos ni siquiera se han acercado a las estaciones. Esta cifra tan alta de vehículos sin revisión técnica aprobada a tan poquitos días para que termine el año nos muestran esa realidad que notamos en las noticias todos los días. Cada vez que vemos accidentes, se habla de vehículos sin marchamo, sin RITEVE, personas sin licencia. Es lamentablemente una tendencia de un grupo pequeño, porque la mayoría de costarricenses sí tienen esa cultura de la autorresponsabilidad, pero hay un grupo pequeño que se resiste a este tema y que lamentablemente pone en peligro a todo el resto de las personas que circulamos a diario por nuestras carreteras.
Estadísticas del Instituto Nacional de Seguros muestran en su último corte de las 7 de la mañana de este miércoles 18 de diciembre que 615.222 automotores, poco más del 50% de los que están al cobro, ya pagaron su marchamo. Esto representa una recaudación de 117.000 millones de colones. Dado a que muchos conductores han retirado el marchamo 2019 de sus vehículos, las autoridades instan a los conductores evitar ser multados en carretera por un oficial de tránsito. Por esa razón, la recomendación es pegar nuevamente el marchamo del 2019. Los jóvenes y con estudios universitarios suelen ser los que más metas se proponen al comenzar el año, así lo evidencia una encuesta de la Universidad de Costa Rica, la cual detalla que los objetivos de estas personas suelen estar relacionados con la condición económica y laboral. La mayoría de personas suelen fijarse metas cada inicio de año. Muchas de ellas van dirigidas hacia aspectos económicos, laborales, de salud o relaciones sociales. Con el objetivo de medir estos sueños y avance en su cumplimiento, estudiantes de estadística de la Universidad de Costa Rica consultaron sobre este tema a 1.215 personas. Que nosotros hacemos una encuesta nacional, 1.215 entrevistas en todo el país a personas nacionales y extranjeras de 18 años y más. Tenemos un porcentaje de no respuesta como del 30%. Hacemos, digamos, los ajustes necesarios para que la representatividad de esa muestra quede acorde a la realidad nacional y tenemos más o menos un margen de error en las estimaciones de 3 puntos porcentuales en las principales variables, ¿verdad? Por el tamaño de muestra que tenemos. Entre los principales hallazgos se encontró que las personas alcanzan 6 de cada 10 metas que se proponen al inicio de año y que la mayoría de metas van en el ámbito laboral y económico. Las personas cumplen 6 de cada 10 metas que se proponen. A este punto cabe resaltar que nosotros investigamos 5 ámbitos, los ámbitos en la salud física y estética, en la salud mental, en el campo económico, laboral y de estudios, en las metas pendientes, que son metas que representan más tiempo para poder cumplirlas, y relaciones amorosas y sociales. De estos ámbitos ya mencionados, se encuentra que el campo laboral, económico y estudios es el campo en el que más metas se proponen con un 79%. El ámbito en que menos metas se proponen es en el ámbito de relaciones amorosas y sociales con al menos un 27%. Por otro lado, menciona que la elaboración de planes a futuro suele ser más común en personas jóvenes y con educación universitaria. Como parte de los resultados se obtuvo que las personas jóvenes entre 18 y 29 años son las que más metas se proponen con un 83%, asimismo que las personas con educación universitaria son las que más metas se proponen, y las personas que tienen un ingreso subjetivo de mejor calidad son las que más metas se proponen. En la encuesta de actualidades 2019 se detalló que las metas más frecuentes que se replantearon a inicio del 2019 están la compra de vivienda o vehículo en un 21%. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Pasamos al ámbito internacional. Estados Unidos da el último paso para juzgar a Donald Trump. El mandatario entrará este miércoles en la historia como el tercer presidente de Estados Unidos que será sometido a un juicio político para su destitución. Donald Trump entrará este miércoles en la historia como el tercer presidente de Estados Unidos que será sometido a un juicio político para su destitución. Tras un largo debate que se espera dure unas 6 horas, la Cámara de Representantes votará los 2 cargos que se imputan al presidente: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Cargos que serán sin duda aprobados gracias a la mayoría demócrata, con lo que se dará luz verde al juicio político en el Senado contra el presidente de Estados Unidos. Los demócratas acusan a Trump de coaccionar al presidente de Ucrania para que investigara las actividades en ese país de Joe Biden y de su hijo Hunter. El objetivo es sacar los trapos sucios de su rival demócrata en las urnas, sirviéndose para conseguirlo de su poder político.
En una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Trump afirma ser víctima de una cruzada viciosa. En su opinión, este impeachment es un abuso de poder sin precedentes e inconstitucional por parte de los legisladores demócratas, que considera rehenes del ala más trastornada y radical de la extrema izquierda. El pueblo les hará a ustedes totalmente responsables en las próximas elecciones, concluye. Trump está de hecho convencido de que este juicio político le permitirá salir reforzado de cara a las elecciones de noviembre del próximo año. Nunca he visto a los republicanos tan unidos, dice, refiriéndose a los miembros de su partido en la Cámara de Representantes. Y lo mismo ocurre en el Senado. Este impeachment es el reflejo de un país polarizado. La estrategia del presidente de negar las acusaciones en bloque convence a su electorado, como muestran los sondeos. La división se siente también en las calles. Más de 600 manifestaciones pidieron este jueves la destitución de Trump, la más numerosa en la céntrica plaza Times Square de Nueva York. Aunque también se han hecho oír los partidarios del mandatario, mientras el país se prepara para vivir el tercer juicio político de su historia contra un presidente estadounidense. Y todavía queda un siglo para alcanzar la igualdad de género. Según el Fondo Económico Mundial, se tardarán al menos 100 años en lograr que hombres y mujeres tengan la misma participación política, acceso a la educación, a la salud e igualdad económica y laboral. 100 años más para lograr la igualdad de género a nivel global. Esa es la conclusión del último informe del Foro Económico Mundial sobre la brecha de género. Tras una década de progresos lentos pero constantes, este año varios indicadores de paridad no solo se han estancado, sino que han empeorado. Hay varios factores que influyen. El primero, que los tipos de roles que están creciendo en el futuro, los tipos de profesiones, de trabajos, las diferentes formas de obtener ingresos, no son los que en realidad tienen muchas mujeres dentro de la lista de talentos. Aunque las mujeres hayan sido mayoría entre las que han salido de la universidad. Por ejemplo, en sectores como la computación, solo el 12% son mujeres. En inteligencia artificial, cerca del 26%. Cuando se trata de ingeniería, alrededor del 15%. Así que estamos viendo una gran brecha en esos sectores. No obstante, algunos países han logrado superar muchos desafíos y obstáculos. Los nórdicos, como es habitual, encabezan el ranking de los países con menor desigualdad. Islandia se sitúa a la cabeza con un 87% de brecha, la más delgada, seguida de países como Noruega y Finlandia. Una de las más persistentes desigualdades es la salarial. Según el Foro de Davos, por un trabajo de igual valor, los hombres cobran $21.000 al año de media frente a los 12.000 que reciben las mujeres. Que haya más mujeres en política tiene un impacto positivo en la igualdad, pero según los expertos, un gobierno paritario, que es lo deseable y legítimo, no garantiza una igualdad real en la política ni en la sociedad. Hasta acá nuestro resumen de noticias. Gracias por su compañía. Recuerde, le esperamos mañana a partir de las 6:30 de la mañana con más información. Que tenga una linda noche.